Amados hermanos, amada iglesia, buenas noches. Bienvenidos una vez más al estudio bíblico del día de hoy. El propósito del tema que inicio hoy es que entendamos Romanos capítulo 7 y hacer un paralelo entre el capítulo 7 con el capítulo 8 de Romanos. Así que yo les invito para que oremos y demos gracias al Señor y coloquemos este tiempo en las manos del Espíritu Santo para que nos guíe. Querido Dios, muchas gracias por la vida, por el alimento, por el vestido, por la victoria diaria que tú nos regalas. Y gracias por este tiempo en el cual nos acercamos a tu palabra con gozo, con alegría, con hambre espiritual, con deseo de discernirla y entenderla. Y a ti, querido Espíritu Santo, como nuestro Maestro, te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas veces, amados, a la gente la he escuchado usar algunas de las palabras del capítulo 7 de Romanos expresadas por el apóstol Pablo, diciendo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Como dice el versículo 24. Lo tremendo de esto es que muchos las usan de una forma que implica que estas palabras aplican a nosotros, los nacidos de nuevo, la iglesia preciosa del Cordero. Las usan como si los cristianos estuviéramos en un tipo de esclavitud permanente. Y es en el mismo contexto, solo unos versos antes, donde el apóstol Pablo dice en el versículo 14: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Al leer, y yo les recomiendo que lo hagan, el capítulo completo de esta epístola maravillosa, la gente termina exclamando: miserable de nosotros, somos pecadores vendidos al pecado, soy un carnal vendido al pecado. ¿Quién entonces me librará de este cuerpo de muerte? Y lo que quiero con este mensaje y el propósito que me propongo, hermanos, es demostrarles que podemos fácilmente caer en el error de una mala interpretación del texto en cuanto a estas palabras del apóstol. Al tratar de explicarla, sobre todo a quienes sabemos que hemos muerto a la ley por medio del cuerpo de Cristo, como el apóstol mismo se ha preocupado en los capítulos 5 y 6 anteriores a este, de enseñarnos. Contundentemente te digo, amado y amada, tú y yo no estamos vendidos al pecado, ni somos unos miserables esperando a un libertador. El libertador ya vino a nuestras vidas. Su nombre es Jesucristo. Él ha abierto la puerta de nuestra prisión y nos ha hecho verdaderamente libres. Ya no somos miserables. Quizá fuimos una vez miserables cuando estuvimos muertos en delitos y pecados. Pero como ustedes lo saben, Efesios 2:1 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Así, amados, entonces, tenemos que estar
más seguros que nunca de que ahora ya no estamos muertos. Entender que Dios nos vivificó juntamente con Cristo como un regalo y solo en base a nuestra fe, que también es un don de Dios. Conocemos Efesios 2:5, que dice que aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y entre paréntesis coloca el apóstol: por gracia sois salvos. Tenemos que entender entonces que ahora somos lo que Primera de Pedro 2:9 nos enseña, donde dice que somos generación escogida, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y esa es la verdad de la palabra de Dios. Pero entonces, también estamos en lo correcto cuando nos preguntamos, entonces el apóstol Pablo, de esta lamentable situación que vivía, ¿qué nos quiere decir? ¿Qué es lo que él nos describe en este capítulo 7 de Romanos? ¿A quién se refiere? ¿Por qué está usando este pasaje como si lo aplicara a sí mismo? ¿Y por qué habla en él en presente, como si algo le estuviera pasando en el momento de escribirlo? Ciertamente este pasaje tiene muchas preguntas y el propósito es poderlas contestar. Y la verdad, amados, es que no tenemos que ir muy lejos para encontrar la respuesta. Todo lo que necesitamos es leer el contexto de las frases anteriores y examinar, claro sí, todo el capítulo 7 de la epístola a los Romanos. Romanos 7 nos demuestra que su tema principal es presentar el contraste que hay entre la ley de Dios y la ley del pecado. Y como era imposible para un hombre que tiene la naturaleza de Adán, esa naturaleza caída y pecaminosa, cumplir con todas las demandas de la ley. Para decir esto, entonces Pablo utiliza el tiempo presente, y aquí quiero que nos quede claro para que no haya ninguna equivocación: figurativamente, no literalmente. En otras palabras, aunque parece que lo que el apóstol está diciendo se tratase personalmente de él mismo, solo lo está haciendo figurativamente, poniéndose en la posición de aquellos a quienes estas cosas y estas verdades se deben de aplicar directamente. Yo sé que a medida que desarrollemos el tema, ustedes me van a entender. ¿Cómo lo sabemos? Leamos, por ejemplo, los versos 7 al 9, en donde la Escritura dice: ¿qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. Y dice el apóstol en el verso 8: mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y agrega en el verso 9: yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Dice el apóstol que hubo una época sin la ley.
Y obviamente fue antes de que se diera la ley de Dios a la nación de Israel en el monte Sinaí. Por supuesto, cientos de años antes de que Pablo hubiera nacido. Entonces, cuando Pablo dice, yo sin la ley vivía en un tiempo, utiliza la primera persona en singular, yo. Pero hemos de entender que solo lo utiliza figurativamente. Voy a explicar. No estaba vivo en el tiempo en que el mundo vivió sin ley, que fue antes del monte Sinaí y antes de que Dios diera su ley a Moisés y al pueblo judío. Figurativamente él se pone a sí mismo en la posición de esa gente que estaba viva, por eso dice estaba vivo, haciendo una clara referencia a los hombres que después de la caída de Adán vivieron sin ley. Lo repito, hasta el monte Sinaí, cuando fue dada la ley de Dios. Lo mismo para la siguiente parte del pasaje dice, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Todos sabemos que el mandamiento vino con Moisés. Y también sabemos que Pablo no estaba vivo en ese tiempo tampoco. Entonces, es obvio que se está usando a sí mismo en primera persona y en singular, figurativamente y no literalmente. Pues es el mismo patrón que él sigue utilizando a través de todo el capítulo 7, del verso 7 hasta el versículo 24. Vamos a entender. Aquí Pablo se usa a sí mismo y muchas veces en tiempo presente para describir una situación pasada de lo que fue la historia del hombre antes de la ley y después de la ley. Y la razón por la cual él lo hace es para hacer la situación más viva y establecer el contraste con la situación presente del capítulo 8, donde el título en la Reina Valera dice viviendo en el Espíritu, en donde de manera clara se establece el contraste con lo que el apóstol dice en Romanos 7. El tema principal de Romanos 7 es la situación entonces sin Cristo. Antes de Cristo, la ley de Dios no estaba presente, pero fue promulgada luego en el Sinaí. Y nos dice el apóstol que esa ley de Dios era buena, santa y justa, pero que era imposible de mantener para la gente que solo tenía la naturaleza caída de Adán. Gente pecadora, gente carnal, en donde el apóstol se describe también a sí mismo figurativamente. Leamos Romanos 7, versos 12 al 14. Dice la palabra: de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Y en el verso 14 dice: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Hermanos, ¿acaso consideramos nosotros a Pablo a estas alturas de su ministerio
después de ese encuentro glorioso, camino a Damasco, donde se convirtió a Cristo, o donde Dios mismo lo halló y lo convirtió a él y lo puso para que fuera el apóstol de los gentiles, como un carnal, cuando él está escribiendo estas cosas. Es que entonces el apóstol Pablo tenía solo la vieja naturaleza de Adán. ¿Estaba el apóstol Pablo a estas alturas realmente vendido al pecado? La respuesta es enfáticamente no. Pablo a estas alturas había nacido de nuevo, y como cualquier nacido de nuevo, tenía a Cristo morando en él. Cristo lo había hecho libre de la ley del pecado y de la muerte, como lo expone en otros capítulos anteriores, el 5, el 6 de la carta a los Romanos. Pablo había nacido de nuevo y era salvo. Entonces, ¿cómo es posible que a estas alturas, en esta epístola, él se vea a sí mismo y se describa a sí mismo como carnal y como vendido al pecado? Ese capítulo 7, amados, entonces, para que lo entendamos, se refiere a la era de la ley de Dios, cuando todavía no había un nuevo nacimiento, cuando no había nueva naturaleza, cuando Cristo todavía no había venido para salvar al mundo. Todas estas cosas son puestas a nuestra disposición después del sacrificio de Jesús. La vida eterna, la salvación, la libertad, etcétera, en Cristo. Pero antes de eso, en la era de la ley de Dios, no estaban disponibles para el hombre, porque evidentemente el hombre era carnal y el hombre estaba vendido al pecado. Así que lo único que la gente tenía en ese tiempo era la vieja naturaleza que heredaron indudablemente del primer Adán, como ya hemos visto en tantos temas que hemos trazado con anterioridad. Ahora Pablo dice que aunque la ley era buena, santa y justa, era una ley espiritual, mientras que ellos, los hombres antes de la cruz, eran hombres carnales, eran hombres que no habían nacido de nuevo, eran hombres vendidos al pecado. Entonces, cuando el apóstol Pablo dice soy carnal, vendido al pecado, se está usando a sí mismo y utilizando el tiempo presente figurativamente, poniéndose en el lugar de aquellos que vivieron la era de la ley, exactamente como lo hizo en el versículo 7, donde dice: yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Y esta ley a la que él hace referencia es la ley del Sinaí, es la ley que vino para la nación de Israel y que, como ya sabemos, la nación de Israel no pudo obedecer, no pudo cumplir, en razón de que cada israelita seguía en la naturaleza vieja, en la naturaleza de Adán, en la naturaleza del pecado. Y así es absolutamente imposible que nadie logre obtener nada de Dios por medio de la ley. Cuando Pablo estaba escribiendo Romanos 7, era una nueva criatura, como cualquiera de nosotros. De nosotros que hemos creído, por supuesto, en nuestro Señor Jesucristo, en el Mesías, en el Hijo de Dios. Y Pablo estaba tan seguro de lo que él era en Cristo, que en 2 Corintios 5:17 dice:
De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Y Pablo a estas alturas, indudablemente era un hombre nuevo. Era una nueva criatura. Así, amados, el capítulo 7 debe ser interpretado, como lo veremos en los siguientes temas, a la luz del capítulo 6, especialmente del versículo 12 y 14, donde la Escritura dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos para iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Y agrega en el versículo 14: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. De igual manera, amados, sin duda alguna, debe estar relacionado también a la tensión que existía en la iglesia de Roma. Una tensión entre judíos y gentiles creyentes, lo cual del capítulo 9 al 11 el apóstol le dedica mucho tiempo a ese tema. Y sin embargo, amados, es de notar que la naturaleza exacta del problema que hubo cuando él escribe esta epístola a los romanos pudo haber sido el legalismo que imperaba en los judíos creyentes basados en la ley de Moisés, y el énfasis de los judaizantes en Moisés primero, para después colocar a Cristo. Y malentendidos como este se aplicaban por medio de la predicación del Evangelio mezclado con la ley. Y había entonces en la iglesia de Roma un malentendido en relación con el viejo y el nuevo pacto. Y a través de esta epístola el apóstol busca aclararles toda esta situación. Sé que hasta ahora estamos empezando el tema, amados. Sé que no es un tema sencillo de explicar, pero quiero que entendamos esta verdad. Y es que el apóstol Pablo se coloca aquí en primera persona y habla de él mismo como si él no hubiera nacido de nuevo, como si él estuviera todavía bajo la ley. Y así es que podemos entender el pasaje para no caer de pronto en una mala interpretación. Así que yo quiero invitarles, amados, para que en el próximo tema comencemos a hacer un análisis profundo de esta realidad que el apóstol quiso mostrarle a la iglesia de Roma, pero por ende quiso mostrarnos a todos nosotros, los creyentes en Cristo. Les repito que este 7 está después del capítulo 5 y el 6, donde el apóstol explica los resultados de la justificación, la diferencia entre Adán y Cristo, y en el capítulo 6, donde el apóstol habla de muertos al pecado y de siervos de la justicia, en donde indudablemente podremos comprender que todo lo que el apóstol habla acerca del pecado que mora en mí, que es el título que lleva del versículo 7 al versículo 25 este pasaje de la Escritura que nos va a ocupar,
con el sencillo propósito de ilustrar una verdad de lo que fueron las personas antes del Sinaí, después del Sinaí, y de lo que una persona es en su carne, es en su naturaleza adámica, explicando que una persona en esa condición es un esclavo del pecado, es alguien que no tiene libertad en Cristo, es alguien que no ha nacido de nuevo, es alguien que vive pero está muerto en sus delitos y pecados por medio de la ley. Los invito para la próxima ocasión. Sé que Dios nos va a ayudar a entender completo el tema. Estoy haciendo estos videos cortos porque no he podido subirlos en toda su extensión, y hay videos largos que he subido pero que se han quedado en silencio al final casi del video. Por tanto, quiero aprovechar bien el tiempo e invitarlos para que con la ayuda del Señor continuemos estudiando el capítulo 7 y 8 de la epístola a los Romanos. Vamos a orar. Amado Dios, son tantas las cosas escondidas y el misterio tuyo en estas enseñanzas paulinas tan extraordinarias, que no podemos correr el riesgo de equivocarnos al estudiarlas, y que no podemos caer en el error de juzgar a Pablo y pensar que Pablo era un hombre carnal, un hombre que vivía en pecado, un hombre que, como él mismo describe, estaba vendido al pecado, sino que su ilustración la hace personal para que nosotros comprendamos la vida de todas las personas que hoy nos rodean, que están sin Cristo y que evidentemente son esclavos del pecado, están vendidos al pecado, son carnales, que no pueden entender las cosas de Dios, porque como el mismo apóstol dijo, la ley es espiritual, pero el hombre carnal y en la carne, el hombre jamás podrá entender las cosas de Dios ni obedecer sus mandamientos. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados, gracias por tu atención. Prepárate para la próxima ocasión. Por favor, lee el capítulo 7 completo. Con que leas el capítulo 7 de Romanos completo, me doy por bien servido, porque sé que lo que vamos a ver lo vamos a poder entender con perfecta claridad. Muchas gracias por tu atención y, como les he dicho en otras ocasiones, hasta la próxima y felicidades.